¿Cuántos creen que existen realmente? Se dice que no es la única versión del Padre Nuestro la que conocemos o la que comúnmente conocemos. Tenemos, por lo menos, para que empecemos ya para arrancar, al menos 3 que son claves. El de los evangelios griegos, Mateo y Lucas. El de para mí, el mejor, el de la Peshita, no sé si está bien pronunciado, de la Biblia siríaca en arameo, idioma de Yeshua. Y finalmente, la que yo conocí, que fue la que compartí en su momento con mi amigo Carlitos, que es la interpretación contemporánea, profunda, la de Neil Douglas Klotz. Este tipo lo que hizo fue traduce desde su perspectiva mística, desde su mirada poética del arameo y sobre todo lo que le pasó a él cuando tuvo contacto con ese texto por primera vez. Entonces, ahí me empezó a surgir la idea de cuál es el original y por qué no lo reconocen como tal. Entonces el problema acá arranca con una verdad ciertamente un poco incómoda para algunos. Yeshua, Jesús, habló en arameo. No habló en español. No habló en italiano. Habló en arameo. Las traducciones nunca son neutras. Cada traductor interpreta, omite o reforma según su contexto y doctrina. Y esto hay que prestarle muchísima atención. Sobre todo porque yo no hago ningún tipo de traducción, no hago ningún tipo de interpretación. Y lo más interesante de todo es que cuando a mí me tocó hacer el juego, porque la verdad es que fue simplemente un juego, poner el texto en arameo y empezar a leerlo, a ver si me salía, a ver si me trababa, a ver si lo podía decir de corrido. Y me encontré que empecé a buscar a todos los que cantaron en el Padre Nuestro en arameo, a todas las versiones que se les ocurra, que entre paréntesis YouTube está lleno de interpretaciones, de cantos, de formas de expresión, de cómo expreso la palabra. Entonces me di cuenta que cuando estaba tratando de jugar a pronunciarlo por primera vez, el arameo en mi vida, me encontré con que estaba deformando levemente según mi oído. Y esto habla de que nosotros, los seres humanos, vamos construyendo el lenguaje. Lo vamos acomodando a nuestra lengua, a nuestras expresiones, a nuestras formas, a nuestro tiempo, a la cadencia de la voz. Hay mucho por detrás de todo esto. Así que me di cuenta ya de primera mano de que lo que me estaba pasando es que nunca iba a encontrar, a no ser de que me encuentre y tenga la suerte de encontrarme a alguien que verdaderamente hable en arameo, no me iba a encontrar nunca con una versión original 100%, sí con versiones cercanas. Así que tengan en cuenta que todas las versiones que estamos hablando del Padre Nuestro en arameo, la del señor Douglas Klotz y todas las que conocemos, son simplemente interpretaciones de las personas que se toparon, se llevaron puesto el Padre Nuestro. Pero más allá de todo lo que yo pueda creer del Padre Nuestro, después empecé a investigar y a darme cuenta que a lo largo del tiempo encontré muchas oraciones, muchas plegarias bastante retocadas, bastante maquilladas. ¿Convenientemente para la iglesia? No sé, la verdad es que no sé, porque en algún punto lo que me puse a pensar es que el mundo termina siendo una persona termina siendo una gran capa de cebolla, donde el corazón es el centro de lo que somos. Y yo me doy cuenta que cuando entra la religión en juego, empiezo a sentir de que cada vez nos alejamos más de ese corazón. Empezamos a tener capas de capas, de capas, de capas, y llegar finalmente a no tener conexión con tu interior. Y para mí, el arameo termina siendo el interior. Cuando uno empieza a interpretar, la religión empieza a meter mano, los intérpretes empiezan a manipular las traducciones, las palabras, hacen libres interpretaciones, terminan alejándose de lo que verdaderamente quería decir.
Yo no sé si la investigación que hice yo finalmente va a tener o tiene un costado 100% verídico, porque la verdad es que toco bastante de oído todo este tema y esto lo hago más por una cuestión de sensaciones, de intuición, de percepción y sobre todo porque hay algo que me pasó a lo largo del tiempo que también lo compartí con mi amigo Carlos durante mucho tiempo, y es que me alejé absolutamente de la iglesia y de lo que figura en mi cabeza la palabra iglesia. Y eso es porque creo yo que a los fieles, aquellos que están interesados en todo este costado religioso, em, yo creo que han transformado tanto la iglesia que lo han alejado de lo que es el centro, el corazón, de lo que debería ser la iglesia con el fiel, ¿no? Les recuerdo a todos los que están acá que yo no soy católico, esto no es normal lo que estoy haciendo. Normalmente no me, no me dedico a hacer estos vivos sobre esto, pero esto fue simplemente una curiosidad que sentí que tenía que compartir. Y de última, puedo equivocarme, pueden pensar que estoy absolutamente equivocado, pueden pensar de que no están de acuerdo, pueden pensar de que es blasfemia, pueden pensar lo que tengan ganas, porque a partir del momento que yo lo pongo acá en vivo, con mis palabras, con mi expresión y con mi forma de pensar, que la dejo desnuda acá arriba de ustedes, entonces a partir de ese momento ustedes elegirán qué es lo mejor. Pero para mí una de las premisas mucho más importantes, más que quién tiene la verdad absoluta en cuanto a lo que es el Padre Nuestro o la esencia del mismo, es cómo lo sentís vos. ¿Te toca el corazón? ¿Pero te toca verdaderamente el corazón? ¿O de verdad estamos en piloto automático a la hora de hacer este tipo de conversación con Dios? Así que, ¿cuántos Padres Nuestros creen que existen? Se dice que no es la única versión. Se dice que no es la única versión del Padre Nuestro. Tenemos al menos tres, habíamos dicho. El de los evangelios griegos, Mateo y Lucas. El de la Pellita o Pesita, no sé cómo se pronuncia, no quiero, repito, si lo estoy pronunciando mal, disculpen, no es mi métier. Estamos acá casi tocando de oído. Biblia siríaca en arameo, idioma de Yeshua, y una interpretación contemporánea profunda que es la que yo había compartido en su momento, que les repito, es de Neil Douglas Klotz, que traduce desde una perspectiva mística, poética, del arameo. O sea que hace una interpretación. Entonces, ¿cuál es el original? ¿Y por qué no lo reconocen como tal? El problema, como les decía, arranca con una verdad por lo menos incómoda. Yeshua, Jesús, habló en arameo. No habló en ninguna otra lengua. O por lo menos que yo, ignorante de tal cosa, supe o sé. ¿Cuándo y quién lo cambió? La transición de textos fue lenta, sobre todo estratégica. La iglesia primitiva comenzó a utilizar la Septuaginta, traducción griega del texto de Hebreos. La liturgia romana oficializó el Padre Nuestro según la versión de Mateo, pero ya pasado por filtros. En el año 382, el Papa Damaso I encarga a Jerónimo la Vulgata Latina. Ahí se afianza la versión oficial en latín que después pasó a castellano. O sea, lo que hoy conocemos viene de una cadena de traducciones, de traducciones, de traducciones, de traducciones y más traducciones. El Padre Nuestro en arameo, la Pellita es una antigua Biblia en arameo, la lengua hablada en tiempos de Yeshua. Ahí encontramos una versión mucho más sensorial, expansiva del Padre Nuestro. No habla de pan, sino de luz y fuerza. No habla de pan, sino de luz y fuerza para cada día. No habla de pecado, sino de error o desconexión. Ahora luego, Neil Douglas Klotz y la revelación mística de este buen señor, un erudito del arameo, hace una traducción más poética
y consciente. Esta fue la que yo compartí en su momento con Carlos y que era como, realmente era muy poético, pero a mí, yo le había dicho a él que a mí me tocó el corazón de todas maneras. Era muy, muy interesante romper con eso, con esa estructura que yo creía que era el Padre Nuestro. Entonces, ahí pasó algo así como: Padre, Madre, Madre del Cosmos, fuente de todo lo que vibra. Danos pan vital cada día. Libéranos de la ilusión del separado yo. Es un Padre Nuestro que no busca control, sino unión, como reconexión con el todo. Algo que a mí me pasó y que yo les compartí cuando comencé con el stream de hoy, y tenía que ver con esto que me pasó a mí. Yo hablo desde mi experiencia, que no es una verdad absoluta, sino simplemente la postura de un tipo que vivió el catolicismo desde dentro y que fue creciendo, y a medida que fui creciendo fui alejándome de esta idea de la iglesia, o por lo menos la idea de la iglesia que a mí me proponía en ese momento. ¿Por qué no se enseña esta versión? Que es más amorosa, que es símbolo de unión, de reconexión con el todo. La respuesta sería porque rompe con la idea de un Dios autoritario de culpa y castigo y conecta con una espiritualidad interior, cósmica y viva. Es más una invocación, que una sumisión. Y eso podríamos decir que eso no le conviene a los que quieren el poder religioso centralizado. Entonces, rezar el Padre Nuestro, ¿no les parece una repetición mecánica actualmente? Algo que está como desconectado, y es una sensación mía que yo comparto con ustedes. No tienen que coincidir, no les pido que coincidan. Pero a mí me da la sensación de que cuando estoy repitiendo esas cosas, siento que estoy totalmente alejado de la realidad. No me llega al corazón. No cumple con su función. No cumple con la función de repensarme, de un viaje al interior, de una conexión con mi parte más amorosa. Es una invitación, de alguna manera, o debería ser una invitación a recordar quiénes somos, de dónde venimos y a qué fuerza nos conectamos cuando decimos Padre. Y si en vez de rezarlo lo vivimos, y si en vez de repetir despertamos, entonces después me empecé a hacer preguntas y dije, che, ¿qué historias existen detrás de todas estas? No importa si son conspiranoicas o si son reales, porque el tema acá es compartir. El tema es ver qué hay, qué se entretejió detrás de todo lo que yo creo, de mi mundo, de mi mente, que puede estar divagando en este momento. ¿Qué otras historias existen detrás de todo esto? Así que acá va un recorrido por las historias, por lo menos que creo que son oscuras, medio conspiranoicas. Sí, pero están documentadas, de cambios en el Padre Nuestro, de otros cambios que hubo en otras, y que seguramente la Iglesia debe tener respuesta escrita, sellada y firmada hace mucho tiempo. Deben tener todas las respuestas a cada una de las preguntas. El tema es, la sociedad o gran parte de la sociedad, yo no sé si cree en todo eso. ¿La gente realmente cree en el Vaticano, como se les presenta? ¿La gente cree en la bandera del Papa? ¿La gente cree en el Papa? Hay mucha que sí, evidentemente, hay mucha que sí. Pero
tengo la sensación, y es solamente una sensación de alguien que no sabe nada, un ignorante que está frente a un micrófono y que tiene la libertad de expresar lo que siente, que yo creo y siento que no tienen la misma mirada amorosa que se tenía antes. Así que, volvamos al punto que es lo más interesante, el Padre Nuestro y la palabra mal en la versión clásica, líbranos del mal, que se puede traducir como del mal o del maligno. ¿Qué hicieron algunas traducciones con todo esto? Le dieron una identidad al de abajo, porque no lo quiero ni pronunciar por las dudas, por la energía que trae esa palabra. Le dieron entidad. Eso le suma drama, eso le suma obediencia, eso le suma miedo. Buena herramienta de control. Buena herramienta de control. Hay cambios a propósito. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Cambios a propósito? ¿Puede pasar? Puede. Todo puede ser. Todo puede ser. Acá en Argentina decimos todo puede ser en la viña del Señor. ¿Y esto puede suceder? Sí, claro que puede suceder. La Iglesia Católica ha modificado, y no es algo que yo esté inventando. De hecho, yo me crié con un Padre Nuestro y hoy tengo casi 50 años y me doy cuenta que el Padre Nuestro cambió. Así que, ¿existieron cambios? Sí, existieron cambios. ¿Por qué la Iglesia Católica modificó plegarias, oraciones, para adaptarlas a su doctrina? Es pregunta. Por ejemplo, el Gloria, en la Biblia griega, decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los humanos de buena voluntad. Pero la Iglesia consideró que eso no estaba tan bien. Así que creo que lo mejor es que podamos achicarlo. Vamos a retocarlo para que, bueno, creo que es mejor porque la gente se cansa o no sé, vaya a ser saber Dios por qué lo hicieron. Pero la Iglesia lo modificó a paz a los hombres que ama al Señor. Paz a los hombres que ama al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Pasa de ser algo universal a algo exclusivo. Una intervención teológica para decidir quién merece paz y quién no. ¿Puede ser una interpretación mala, conspiranoica mía? Sí, claro, me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar. Pero por lo menos me está sembrando la duda. Ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores. En muchas versiones antiguas no se hablaba de pecadores. No se hablaba de pecadores. Repito, todo esto, gran parte de todo lo que les estoy leyendo, no lo saqué de cualquier lugar, de cualquier paginita, Entonces, en muchas versiones antiguas no se hablaba de pecadores. Esa idea fue instalada con fuerza en la Edad Media para cultivar la culpa y depender de la redención eclesiástica. María Magdalena y la mutilación textual. En los evangelios apócrifos y gnósticos, María Magdalena no era una prostituta, era una discípula favorita, la que entendía los misterios internos de Yeshua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Iglesia en el siglo VI, Papa Gregorio I, la declara pecadora y le cambia el relato. ¿Motivo? ¿Motivo? No se podía permitir una mujer como igual o líder espiritual en aquel entonces. ¿Y los libros que fueron excluidos del canon? ¿El Evangelio de Tomás? ¿De María? ¿De Judas? ¿De Felipe? Muchos tenían una visión interiorista y cuántica de la espiritualidad. No se trata de culpas, sino de conexión interior.
el Concilio de Nicea, año 325. Y otros concilios determinaron que iba al canon y que quedaba fuera. ¿Quiénes votaron? ¿Obispos? ¿Hombres? ¿Romanos? Ninguno votado por Dios, pero sí por el emperador. El credo y su modificación imperial. Y puedo seguir.